La plaga de ranas es nuestro tema. Éxodo 8, versículo 1 al 15. La palabra del Señor dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Bien, en este sermón analizaremos la plaga de ranas desde tres perspectivas fundamentales: su significado para los egipcios, su impacto en los judíos y su relevancia para los creyentes en la actualidad. La narración bíblica de la plaga de ranas en el libro del Éxodo es un episodio significativo dentro de la historia de la liberación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Este relato no solo describe un evento histórico, sino que narra un hecho a todas luces sobrenatural con un profundo significado espiritual. Fíjese que no bastó toda una semana de tanta putrefacción producida por la muerte de los peces en el agua que se había convertido en sangre para que el faraón y su pueblo dejaran ir a Israel. Ellos sin duda alguna que estaban convencidos que lo que había ocurrido era el producto de una obra sobrenatural. Que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, eso era evidente. Y aquello no fue un simple truco, sino que definitivamente la mano del Dios Todopoderoso estaba puesta en este asunto. Nos dicen Bailey y Hudson en Paso a Paso por el Antiguo Testamento que los factores que declaran el carácter sobrenatural de las plagas son el tiempo en que sucedieron, la intensidad con que sucedieron, el conocimiento anticipado que Moisés tenía de ellas y el hecho de que los hebreos fueron librados de ellas. ¿Cuánta maldad había en el seno de esta nación egipcia?
cuánta incredulidad, cuánta era la dureza del corazón de ellos para admitir que estaban bajo el juicio de Dios. El hecho de que Dios mandara a Moisés a prepararse para la segunda plaga es muestra más que suficiente de que ellos no habían hecho ningún caso a la primera. Es indudable que Dios pudo, como dicen algunos, haber iniciado con la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque en su misericordia Dios le estaba dando oportunidad a Faraón y a su pueblo para que se arrepintieran. Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador que se arrepiente. Entonces, Dios decide enviar de nuevo a Moisés a Faraón con la amenaza de una nueva plaga totalmente diferente de la primera. Entonces, aquí lo que tenemos, nada más y nada menos, es que es el enfrentamiento entre el poder de Dios y la obstinación humana, la obstinación de un hombre. Vamos a ver 3 aspectos de este acontecimiento rápidamente. Número 1, significado que la plaga de ranas tuvo para los egipcios en aquel tiempo. Para los egipcios, la plaga de ranas representó un desastre material, pero también representó un desastre espiritual. Este acontecimiento constituía para ellos un acto de humillación y un acto de desorden. Esta plaga para los egipcios fue mucho más que una simple molestia. Fue una humillación y un ataque directo a su sistema de creencias y a su vida cotidiana. Este era un golpe fuerte a sus dioses. Los egipcios veneraban a Eket, una diosa con cabeza de rana asociada con la fertilidad, con el nacimiento y con la renovación. Así que la plaga convirtió a su diosa en una fuente de repugnancia y terror, demostrando la impotencia de sus ídolos ante el Dios de Israel. Dice la Escritura: y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Éxodo 8:2. Las ranas eran adoradas por los egipcios. No era raro ver ranas en el Nilo. La rana realmente es un animal que se reproduce rápidamente. Y tienen la particularidad por ser anfibios de vivir tanto en el agua como en la tierra. Pero en esta ocasión el Nilo, que como ya hemos dicho era la fuente de vida para Egipto, se convirtió literalmente en un criadero de ranas, contaminando el agua y mostrando la superioridad de Dios sobre sus deidades fluviales, o sea, de las aguas de los ríos. Aquí vemos cómo Dios se vale de los elementos de la naturaleza para vengarse de los enemigos de su pueblo. El faraón, con todo su ejército poderoso de pecadores, está siendo avasallado por una molestosa plaga de ranas. La proliferación incontrolada de ranas en todo el territorio egipcio se puede interpretar como una burla divina sobre su religión, sobre sus dioses. Un dato muy importante: la primera plaga de sangre y esta segunda de ranas afectaron las aguas. La tercera y la cuarta afectaron la tierra, mientras que el aire fue el blanco de las otras 5. Y la última afectó directamente al ser humano. O sea, que las plagas fueron aumentando de intensidad. Estos molestosos animales de ranas invadieron sus casas, sus camas, sus hornos, causando molestias extremas, dice la Escritura. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Éxodo 8:3. Así que la presencia constante de estos animales generó repulsión, insalubridad y un hedor insoportable. La higiene se volvió imposible. La comida se contaminó, las actividades diarias se interrumpieron y el sueño se perturbó.
El orden social se desmoronó ante la invasión anfibia. Los egipcios se vieron obligados a tocar y a desechar animales que consideraban impuros, lo que les causó una gran angustia religiosa. Además, la putrefacción de las ranas muertas generó problemas de salubridad y pestilencia. Esto no solamente desestabilizó la economía y la higiene pública, sino que también desafió el poder del faraón y sus magos, quienes fueron incapaces de revertir la situación de manera efectiva. Aunque debemos destacar que no podemos ignorar el poder de Satanás detrás de las artes de los hechiceros egipcios que imitaron la plaga de ranas con sus supuestos encantamientos, los cuales, en realidad, lo que hicieron fue aumentar el mal sobre ellos mismos al traer más ranas, dice la Escritura. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8:7. Pero dése cuenta que los actos de brujería lo que hicieron fue proporcionar al faraón una excusa para aumentar su terquedad. Es necesario destacar que esta plaga de ranas fue una humillación directa al faraón, ya que éste era considerado un dios viviente. Sin embargo, Dios demostró que no lo era, que era un simple hombre, el cual era totalmente vulnerable ante esta terrible plaga. Su incapacidad para proteger a su pueblo demostró la falsedad de su divinidad y su debilidad ante el Dios de Israel. El hecho de que el faraón tuviera que rogarle a Moisés que intercediera ante Dios muestra la impotencia del faraón ante el poder de Dios. La Escritura nos dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Éxodo 8:8. Pero tan pronto como se vio librado de este mal, continuó con su corazón entenebrecido, dice la Biblia. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Éxodo capítulo 8, versículo 15. En segundo lugar, veamos el significado que la plaga de ranas tuvo para los judíos. Para los judíos, la plaga de ranas, podríamos decir que igual que todas las demás, fue una señal de la intervención divina en su proceso de liberación. Era un recordatorio del poder de Dios y su fidelidad a sus promesas. Esta plaga, como todas las demás, mostró que el Dios de Israel tenía control sobre la naturaleza y los dioses de Egipto. Esto fortaleció la fe de los israelitas en su libertador y les recordó que no estaban solos. En medio de la opresión egipcia, la plaga de ranas les dio esperanza y les aseguró que Dios estaba de su lado, dispuesto a intervenir en su favor. Moisés, como enviado de Dios, demostró con esta plaga que Yahvé tenía poder sobre Egipto y sus deidades. Este evento, como todos los demás, tenía el propósito de reafirmar la fe del pueblo hebreo en la promesa de Dios de sacarlos de la esclavitud y conducirlos a la tierra prometida. Pero la plaga también sirvió como una lección de paciencia, una lección de perseverancia. A pesar de la opresión y la dureza del faraón, los judíos presenciaron cómo Dios actuaba en su favor. Este episodio reforzó su identidad como un pueblo elegido y fortaleció su confianza en Moisés como líder. Además, esta plaga, junto con las demás, formaba parte de una serie de castigos que eventualmente llevarían a la liberación definitiva del pueblo de Israel. Recordemos que aunque la plaga afectó a toda la tierra de Egipto, sirvió para recordar a los israelitas que eran un pueblo distinto, elegido por Dios. ¿Por qué? Bueno, porque las plagas no les afectaron a ellos,
Y esta distinción sentó las bases para su identidad como nación y les recordó su dependencia absoluta de Dios. Finalmente, veamos el significado que la plaga de ranas tiene para nosotros en el día de hoy. La plaga de ranas en el Éxodo es un relato, podríamos decir, que es rico en significado histórico, teológico, moral y espiritual. Para los egipcios fue una demostración de la supremacía del Dios de Israel sobre sus deidades y una fuente de caos. Para los judíos representó una señal de liberación y una afirmación de su identidad como pueblo elegido. Y para los creyentes de hoy, sigue siendo una fuente de reflexión sobre la soberanía de Dios, la importancia de la obediencia, los peligros de la idolatría. Este episodio nos recuerda que a lo largo de la historia Dios sigue actuando en favor de aquellos que confían en Él y siguen su voluntad. Al ver cada una de las plagas que Dios envió a Egipto, las mismas siguen teniendo gran significado para nosotros en el día de hoy. Hoy podemos ver que estas plagas nos enseñan sobre la soberanía de Dios sobre todas las cosas, de tal manera que ninguna fuerza humana o espiritual puede resistir su voluntad. Esto es importante destacarlo en un mundo donde muchísimas personas van tras el poder y la seguridad de los sistemas humanos y tras los engaños de Satanás, ignorando la supremacía divina. La plaga nos recuerda que Dios es soberano sobre toda la creación. Él tiene el poder de intervenir en el mundo y responder a las oraciones de sus hijos, a las oraciones de su pueblo. Nunca debemos olvidar que Dios tiene el dominio sobre toda la creación. Así que en un mundo lleno de incertidumbre, podemos confiar en el poder de Dios para protegernos y para guiarnos. Esta plaga de ranas ocurrida en Egipto ilustra de manera patente la consecuencia de la desobediencia y el endurecimiento del corazón. El faraón se negó repetidamente a liberar al pueblo de Israel, lo que resultó entonces en la intensificación de los castigos. Esto es un recordatorio de que la rebeldía contra Dios trae consigo consecuencias negativas, mientras que la humildad y la obediencia conducen a la restauración y a la bendición. Dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La plaga de ranas también se debe interpretar como una advertencia sobre la idolatría y la dependencia de falsos dioses, ya sean estos literales o metafóricos, como la riqueza o el poder o la fama, por ejemplo. En un mundo donde las distracciones son constantes, este episodio bíblico desafía a los creyentes a examinar sus prioridades y a confiar en Dios por encima de todo. La plaga de ranas nos recuerda que nadie, ni siquiera los poderosos, están por encima de Dios. Debemos acercarnos a Él con humildad y reconocer su autoridad en nuestras vidas. Reconocer que Dios es el que tiene el control de todo. Nos ayuda a tener una vida tranquila y llena de paz. Dios te bendiga.